Y gracias al Señor Jesús en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Y en este momento te pedimos, por favor, que a través de tu palabra seamos dirigidos, seamos redarguidos. Y una vez más, Señor, seamos anunciados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, por favor. Gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor Jesús? Dígale a la persona que tiene a su lado: Cristo viene. Cristo viene. Todo bien. Dígaselo. Cristo viene. Bien, en esta mañana quiero hablar de un tema que me llevará a un desencadenamiento de algunos otros que van alineados, y es para hablar acerca del tiempo de su venida. El tiempo de su venida. Y para que tengamos un comienzo textual y luego entremos en una oración, voy a pedir el favor que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 28. Evangelio de Marcos 13, versículo 28. Cuando lo encuentre dice amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Conoced que está cerca a las puertas. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y en este momento que nos disponemos a mirar tu palabra, a mirar tu consejo, a mirar tu advertencia, Señor, te rogamos que por favor nos des entendimiento, que por favor nos des sabiduría, y que por favor la sensibilidad de nuestro corazón esté abierta para tu palabra, Señor. No queremos un corazón endurecido, queremos un corazón que esté apercibido, Señor. Un corazón que esté apercibido, un corazón que esté confiado en tu palabra, confiado en tu promesa. Y te pedimos, por favor, que a través de tu palabra nuestra vida sea edificada, Señor, y podamos ver como nunca antes, Señor, el cumplimiento de lo que está sucediendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tiempo de su venida, el tiempo de la venida del Señor, es algo que paradójicamente se ha dejado de advertir, se ha dejado de hablar en muchos lugares, en muchas iglesias. Bueno, y ni qué decir de las religiones. Una religión, la mayoría de las religiones, no están de acuerdo y no están acorde cuando se predica, cuando se habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, y mucho menos cuando se habla acerca del arrebatamiento. Cuando nosotros vemos los tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta que cada vez más nos aproximamos a grandes eventos que marcan sin lugar a dudas acontecimiento para la iglesia y acontecimiento próximo para la nación de Israel también.
Cuando nosotros como creyentes y como hijos de Dios volvemos una vez más y centramos nuestra mirada y centramos nuestra atención y nos enfocamos en lo que actualmente está pasando y está viviendo. Mucha gente puede discutir y mucha gente puede decir que la tierra tiembla hace muchos años y que han pasado desastres hace muchos años. Pero es que lo puntual aquí no es si la tierra ha temblado o no toda su vida y toda su existencia. Lo puntual aquí es lo certero de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y si Él no se equivocó en cuanto a las pestes, en cuanto a las hambres, en cuanto a los terremotos, en cuanto a las guerras, si Él no se equivocó en nada en cuanto a eso, quiere decir que tampoco se equivocó al decir que Él volvería una vez más. Si todo esto se está cumpliendo, ¿por qué no ha de cumplirse la promesa de su advenimiento? Si todo esto está teniendo su cumplimiento profético al pie de la Biblia. Ahora, la gente ha tenido mala connotación de Apocalipsis, porque ahorita vamos a ver un punto textual de Apocalipsis. Y la connotación que la gente ha tenido o ha creado de Apocalipsis es que Apocalipsis para muchos es una historia de terror y es una historia de gran tragedia. Pero Apocalipsis no es una historia ni de terror ni de tragedia. Apocalipsis es una historia de amor plasmado de Dios hacia la iglesia y aún hacia la nación de Israel. No es una historia para temer, no es un relato para temer, no es un libro que está puesto para llenar de espanto a nadie. Pero le han creado una cantidad de fetiches a Apocalipsis. Han creado pavor, han creado terror, espanto. La mayoría de predicadores famosos hasta dicen que Apocalipsis es un libro mitológico y que no hay ningún advenimiento o no hay ninguna segunda venida, o que no hay ningún arrebatamiento. Ellos no han querido entender, y por eso es que en la mayoría de iglesias usted nunca ve que predican ni del arrebatamiento, ni de la segunda venida, ni de Apocalipsis como tal. Esto no se habla, esto no se enseña. Pero yo quiero que nosotros hoy analicemos que los tiempos que estamos viviendo son los más expectantes que ha vivido la humanidad. Son los tiempos más expectantes. Cuando nosotros analizamos cada palabra profética del Señor Jesucristo, es cada palabra que ha tenido su cumplimiento y que está teniendo su cumplimiento. No hay nada que se haya dejado de cumplir y no hay nada que se vaya a dejar de cumplir. Estamos en tiempos, hermanos, expectantes, pero estamos en tiempos expectantes donde los creyentes, donde los hijos de Dios, su expectativa no debe ser ni siquiera las malas noticias, porque el profeta Isaías escribió que los que guardan la ley de Dios y los que temen a Dios no tendrán temor de malas noticias. O sea, cuando vemos que todo esto acontezca, dice el Señor Jesucristo, no es para temer, no es para llorar, no es para espantarnos, sino que por el contrario dice: erguíos, levantad vuestras cabezas. Quiere decir, recupere su posición y recuperen donde tiene que estar puesta su atención. Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, el Señor Jesucristo dice: erguíos, levantad vuestras cabezas,
tenemos es que regresar y tenemos que retomar hacia donde tenemos que estar mirando, hermano, hacia la palabra de Dios, que es la que nos indica que Jesús es el camino, la verdad y la vida, hacia la eternidad, hacia el Padre, hacia el cielo. Hay que volver la mirada hacia el cielo, porque si nos quedamos mirando la tierra, nos engolosinamos y nos quedamos en esa tierra. Eso es lo que sucede. Ahora, nunca antes las profecías del fin tuvieron lugar como en esta época. Nunca antes. Nunca antes habíamos estado tan cerca. Y aunque mucha gente diga, no, Dios, ¿qué va a hacer eso? Es que Dios es amor, hombre. Dios, por amor es que va a regresar. Por amor es que va a arrebatar su iglesia. Por amor es que sucede lo que sucede. La gente no evidencia que hasta aún los mismos juicios de Dios es un juicio para la humanidad, pero es una muestra de amor para sus hijos, para su iglesia, porque de todo eso seremos librados, seremos preservados, seremos guardados. Y es allí donde se refleja el amor de Dios. Por eso la humanidad elige, o elige la gracia o elige el juicio. Pero hay una libre elección para la humanidad: gracia o juicio, gracia o juicio. Pero somos nosotros los que elegimos. Hermano, nunca antes el ambiente en el panorama mundial estuvo tan preparado para la venida del Señor Jesucristo como en este tiempo. Son muy pocas las cosas que faltarán por cumplirse. Son muy pocos los acontecimientos que faltarán por cumplirse. Y no es para que la gente, le repito, se llene de espanto. Al contrario, es para que tengamos esperanza, hermano. Y la palabra dice que la esperanza no avergüenza. Ahora, yo le digo a usted algo que yo le decía a mi esposa esta semana. ¿Qué tal si el Señor Jesucristo no nos hubiera dejado las señales? ¿Se imagina cómo estaríamos? Porque los discípulos le demandaron a él señales. Le dijeron, ¿cómo sabremos que es el tiempo de tu venida? A la perversa generación no se le dio señal. ¿Recuerdan? A la perversa generación no les daba señal. Pero a los hijos del reino, a los hijos de Dios, se les reveló, se les mostró. Él dio las señales. Señor, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida? Y él empieza. Hermano, donde el Señor Jesucristo, por amor, porque esto lo hace él por amor, él dejó señales a sus hijos. Hermano, dejó señales a nosotros. A nosotros nos dejó señales. ¿Y para qué nos dejó? ¿Para qué nos dejó señales a sus hijos? Para que nos preparemos, para que cuando veáis que todo esto acontezca, erguíos y levantaos vuestras cabezas. Quiere decir que cuando veamos que todo esto acontezca, todavía es cuando más autoanálisis tenemos que hacer. Pureza, santidad, integridad, es cuando más tenemos que hacerlo. Por eso nos dejaron señales, hermano. Por eso nos dejaron señales. O sea, es una utopía, es un chiste que los que conozcan las profecías, los que conozcan la palabra de Dios, al ver todo lo que está aconteciendo, es un chiste que ellos sigan en maldad y en perversión. Es una burla para el evangelio, es una burla que no debería ser así. Por el contrario, los que conocemos la palabra, los que conocemos las señales, los que estamos apercibidos, los que estamos viendo que pasa esto, hermano, es cuando más tenemos que revisar nuestra vida. Para el impío son las señales, para el impío son normales. El impío dice, no es normal, es que la tierra se está acomodando, es que las placas tectónicas se están moviendo. Imagínense, la tierra apenas acomodándose. Eso es lo que dice el impío, que eso es normal. Pero el Hijo de Dios sabe que eso no es normal.
El Hijo de Dios sabe que hace 2400 años el Señor Jesucristo fue certero en eso y también lo es en su venida. Amén. También lo es en su venida. La gente dice eso es normal. Desastres han habido, muchos. Es normal, inundaciones, todo eso es normal. Bueno, listo, para ellos es normal, para nosotros no, para nosotros es un anunciamiento, para nosotros es una trompetica que nos está alertando diciendo, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, prepárese, ya casi. Para nosotros es una advertencia. Para el impío no, porque a la perversa generación no le fue dada señal. Jesús dijo, a esta perversa generación, señal no les será dada. Pero a sus hijos se las dio. Hermano, que el mundo no esté apercibido, vaya y venga. Pero que la iglesia no se esté apercibiendo. Pero que los hijos de Dios no nos estemos apercibiendo. Pero que los lectores del sagrado libro no nos estemos apercibiendo. Nosotros tenemos que apercibirnos. Los tiempos que estamos viviendo son de grande agitación, de gran competencia y ambición en el mundo, porque el mundo está viviendo una gran revolución en sus más importantes áreas. El mundo vive una revolución en sus más importantes áreas, hermano. Acompáñenme por favor a Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 6 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. Hermano, cuando vemos este relato de Apocalipsis nos damos cuenta que hay 7 testigos que confirman la autenticidad de este mensaje. Hay 7 testigos en lo que acabamos de leer.
7 testigos que confirman la autenticidad del mensaje. El primer testigo, el primer testimonio es el mismo Dios a través de su ángel. Él dice, estas palabras se están refiriendo, hermano, a todo el contenido de Apocalipsis y al espíritu de los profetas, es decir, las facultades naturales bajo la inspiración sobrenatural que Dios dio para los apóstoles, para los profetas y, cómo no, para el último de los apóstoles, el que muere, Juan, en la isla de Patmos. Le repito, el primer testimonio o testigo es el de Dios mismo a través de su ángel. Dios testifica a través de su ángel. Tenemos que literariamente comprender lo que se empieza a decir desde el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado ¿qué? Su ángel. Ha enviado su ángel. Quiero que me acompañe al capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis, para que tengamos un poquito más de comprensión frente a esto. 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados como elegidos y qué, elegidos y fieles. Hermano, hay una respuesta anticipada de Jesús cuando el Señor expresa vengo pronto. Es una respuesta anticipada del Señor Jesucristo frente a la visión que le da a Juan en la isla de Patmos. Esto significa que inevitablemente Él regresará, que acorde con el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre, Él regresará inevitablemente. La expresión vengo pronto quiere decir es algo que no se podrá detener, es algo que no se podrá aplazar, es algo que aunque pretendan negarlo, el hecho como tal será contundente sobre toda negación que haya habido alrededor de esta palabra y esta profecía escrita. Su regreso es inminente. Pero quiero que veamos el segundo testimonio o el segundo testigo. Y el segundo testimonio y testigo es la declaración personal de Juan en el versículo 19. Perdón, capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de ¿quién? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De cuál profecía? De los profetas, de los apóstoles, los 12 del Cordero y de Él mismo. El espíritu de la profecía. No es que cada profeta de este tiempo esté cargando con el espíritu de la profecía, porque voy a decirle algo. Al parecer estos profetitas o profetellas nuevos están aún hasta atinando a ciertos desastres que suceden bajo el espíritu de adivinación que ellos mismos poseen. Ahora, ellos atinan a tales desastres, esto,
Por ahí hay uno en Bogotá, Gustavo Páez, que porque vio 9 días antes lo que iba a acontecer en Ecuador y lo profetizó. Entonces la gente, muchos están diciendo, si ve que ese es un hombre de Dios, lo profetizó. ¿Y qué? Entonces, porque profetizó algo, porque vio algo que va a suceder, entonces tiramos por la borda todas las herejías y toda la manipulación y todo el robo que ha hecho a carta abierta con los pactos económicos y financieros. Entonces, ¿qué hacemos? Aplaudimos a Gustavo Páez porque 9 días antes profetizó que venía algo terrible para Ecuador. ¿Qué hacemos entonces? Aplaudimos y aceptamos el resto de todo lo que dice y profetiza también. No, hermano. El espíritu de la profecía se refiere a los 12 apóstoles del Cordero, a los profetas y al mismo Señor Jesucristo, porque es lo que está plasmado en su palabra. Puede venir mucho vaticinio de muchos profetas, pueden decir muchas cosas, pero jamás será tan relevante como lo que el Señor Jesús ya dejó en su palabra. Jamás será tan relevante. Entonces la gente se asombra. Vean, lo que él profetizó se cumplió. Y la gente, ¿por qué no está asombrando con lo que está profetizando hace 2400 años en Mateo capítulo 24? ¿No es mayor profecía eso? ¿No es mayor profecía que yo diga algo hoy y que se cumpla los 2400 años? ¿No es más profético eso? ¿No es más acertado eso? La gente tiene que regresar una vez más es a las palabras del Señor Jesucristo, a lo que se le reveló a Juan, a lo que se le reveló a Pablo. La gente tiene que regresar a lo que se le reveló a Daniel. La gente tiene que regresar a lo que se le mostró a los santos profetas del canon bíblico. Y la gente tiene que dejar de escuchar los vaticinios de los nuevos profetas. Porque paradójicamente la gente ha creído que hincarse y arrodillarse simplemente es doblar sus rodillas. Pero en adoración, hincar, o en adoración, rendir pleitesía, no solamente doblar sus rodillas, es creer todo lo que la gente diga. Y aquí el ángel le dijo a Juan, no lo hagas. No lo hagas. ¿Sabe usted cuánta adoración y cuánta pleitesía se le está viniendo a hombres en este tiempo? Y ellos no están rechazando esa pleitesía. Ellos no están rechazando esa adoración. Ellos la están aceptando. O sea, si hubiesen sido ellos los que le anunciaran a Juan lo que había de suceder, y si Juan se postra ante ellos, ellos reciben la adoración, ellos reciben el postrarse, y por ahí derecho le dicen, tienes que pactar tanto. Pero estamos viendo en el ángel una integridad, porque ya les voy a explicar las expresiones que el ángel vio en el original para decirle, no te postres. Hay sucesos y acontecimientos, hermanos, que están pasando y son sumamente delicados. Hace poco me enviaron un video de un hombre que hace muchos años empezó bien, estuvo en lo correcto. Por cierto, fue bautista primero, y luego él dice que conoció el Espíritu Santo y se denominó dentro de los pentecostales. Pero hoy en día es un hombre que está totalmente desviado. Él es de Cartagena, Johnny Copete. Es un hombre que ahora está totalmente desviado, totalmente perdido. Manipula a diestra y a siniestra. Habla del reino, habla de pactar, habla de eso, habla de aquello. Cuando le invitan a alguna congregación, si el pastor local se descuida, ese hombre es capaz de subastarle hasta las medias. Porque de cualquier momento él puede empezar a decir, yo tengo una revelación de Dios, hermano, ¿cuántos creen que su pastor es un hombre de Dios? Amén, amén.
Hermano, si cuántos quieren llevar la zapatilla del pastor, es un hombre de Dios, la zapatilla del pastor, ungidas, hermano. ¿Cuántos la quieren llevar? Hagan fila quien quiere llevar las zapatillas. Me mandaron un video de ese hombre, donde lo entra en la congregación como un rey, montado en un caballo, con una capa puesta en el cuello, unos guantes blancos, todos como decanes levantando las manos, y luego todos aplaudiendo. Y cuando se baja del caballo, lo llevan y lo sientan en una silla vestida como si fuera un trono. Hasta eso hace parte del cumplimiento profético. ¿Acaso no habla el Señor Jesucristo de falsos cristos? O sea, falsos ungidos. Recuerden que la palabra Cristo es ungido. Falsos ungidos. Hace como 5 o 6 años atrás, un hombre muy conocido en los Estados Unidos, conocido como el obispo Eddie Long, también le hicieron lo mismo. Ahora la congregación de él es una congregación enorme y es un tipo con mucho dinero. Cuando menos pensó, dentro de la congregación lo empezaron a homenajear, pero literalmente ese sí tenía un trono ahí para sentarse. Eso era un trono. Lo sentaron, le mostraron un papiro grande, se lo pusieron en la mano, lo cargó aquí, luego lo hicieron sentar otra vez, y cuando lo sentaron, entre 4 hombres levantaron la silla. Y yo le decía a mi esposa, cuando yo estaba viendo ese video, que lo volví a ver esta semana, yo le decía, pero si esta gente fuera de Dios, si estos hombres tuviesen temor de Dios, lo primero que harían fue lo que dijo el ángel: no lo hagas. Sería lo primero, no lo hagas. Hermano, pero esto es gente que ya no tiene temor de Dios. No tienen temor de Dios. No tienen temor del celo de Dios. Es gente que quiere gloria. Es gente que quiere honra. A todo lo contrario que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: gloria de hombres no quiero. Eso hace parte de cómo se está cumpliendo la palabra del Señor. Déjeme regresar. El segundo testimonio entonces es la declaración personal de Juan. El tercero es el testimonio del ángel. El ángel dice: no selles. Las visiones no son, hermanos, para mantenerlas en secreto y revelarlas luego a una generación posterior, sino que las revelaciones son de vital importancia para todos los cristianos hasta la última de las generaciones. Hasta la última de las generaciones. Las revelaciones escritas de esta profecía son para estarlas hablando, son para estarlas anunciando. Así nos tilden de locos, así nos tilden de legalistas, así nos tilden de que creemos en mitos como lo es para ellos la Biblia. Así digan lo que quieran decir, nosotros sabemos que el Señor Jesús no mintió y que Él regresará. Nosotros lo sabemos. Los hijos del reino lo saben, los hijos de Dios lo saben. El impío no lo sabe, el impío no lo puede ver, el impío no se puede apercibir de ello. Pero los hijos de Dios, cuando ven acontecer todo esto, lo único que les resta es por santificarse cada día más y estar esperando que su Señor venga por ellos. Eso es lo que resta. El cuarto testigo es el Señor Jesús, porque el mismo Señor Jesús dice: vengo, ¿cuándo? Pronto. Hermano, no importa lo que se prolongue la era del Espíritu o la era de la gracia o la dispensación de la gracia, como lo conocemos.
el acto del regreso del Señor, el acto del arrebatamiento de la iglesia, que será algo universal, será algo en toda la tierra, será algo que se llevará a cabo sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El Señor dijo que Él era el alfa y el omega. Y Jesús aplica para sí mismo, entonces, hermano, con este título, aplica para sí mismo lo que nos puede a nosotros mostrar la unicidad o la trinidad también de Dios. Él está diciendo: yo soy el alfa y el omega. Es lo que está diciendo: yo soy Dios. Sencillo. Yo soy Dios. Yo soy el alfa y la omega. Hermano, todos los que han obedecido al Señor pueden entrar por las puertas de la gran ciudad, pero todos los demás quedan excluidos. El Señor Jesús dijo en el versículo 15: yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús no solo es el prometido rey del linaje de David, cuyo reino será establecido para siempre, según segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 13 y 14, sino que también es el creador de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesús está aludiendo con decir la estrella resplandeciente de la mañana, está diciendo: yo soy el eterno amanecer, yo soy el eterno día, yo soy la eterna luz. Gloria a Dios. Y por último, el quinto, sexto y séptimo testigos son: 1, el Espíritu; 2, la esposa; y 3, el que oye. El Espíritu, la esposa y el que oye. El clima del Apocalipsis es un llamado evangélico, es un llamado cristiano. Este ven está dirigido a aquellos que aún permanecen afuera, o que en algún momento se han dejado engañar por el enemigo y han sido descarriados del redil, hermano. Ese ven está dirigido a gente que en algún momento conoció el camino de la verdad y se han apartado y se han alejado. Hasta para eso el Señor Jesús fue misericordioso y compasivo, dejó advertencia, no solo para los que estamos firmes, sino para los que se han descarriado. Porque los que se han descarriado no son tontos. Ellos saben también que lo que está sucediendo son cumplimientos proféticos, son cumplimientos del regreso del Señor Jesucristo. Ese ver los está invitando a los que se han apartado a que vuelvan a ser óptimos en regresar a la senda de justicia. Es que grande la misericordia del Señor. Así que yo tengo algo para decirles a ustedes. Ahorita, hermano, justo ahorita, no hay tiempo para descarriar. El que es inmundo, que sea inmundo todavía. El que es pecador, que sea pecador todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía más. Hermano, yo tengo noticias para usted y son las siguientes. Si usted se quería descarriar, no que se descargó hace 10 años atrás, o 20, para que tuviera quizá tiempo de regresar. Si te descarrías ahora, de pronto no hay tiempo para regresar. ¿Aló? Si te descarrías ahorita, quizá no hay tiempo para regresar. Que es inmundo, sea inmundo todavía. Que es pecador, sea pecador todavía. Que es perverso, sea perverso todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía más. Ya no es tiempo para andar jugando. Ya no es tiempo para andar jugando a si soy o no soy cristiano. Antier estaba volviendo a ver esa película
que no es muy en datos bíblicos, no es muy certera y no quieren hacerlo porque Hollywood no lo va a hacer, no le va a dar la razón a la Biblia. Pero esa película de Apocalipsis, antes la estaba volviendo a ver, y yo pensaba lo tremendo que puede y va a ser para los que en algún momento, conociendo las profecías escritas, conociendo las palabras del Señor Jesús, producir el arrebatamiento y que ellos se den cuenta que se quedaron. Y la jovencita llega al templo y qué sorpresa, el único que se quedó fue el pastor. Todos se fueron y el pastor allí. Eso tiene que darnos a entender muchas cosas, hermano. La palabra de Dios no es para aprendérsela simplemente de memoria. La palabra de Dios es para vivirla y para practicarla. No importa cuánta Biblia alguien se sepa, no importa cuántos versículos bíblicos se sepa. Hay gente que parece una metralleta, y eso dice de todo. Al menos pensó más de una ráfaga de versículos bíblicos. Pero cuando se va a mirar la vida de esa persona es un desorden. ¿De qué sirve ser una ráfaga en versículos bíblicos? Si lo que necesitamos es solidez en la palabra, permanencia en la palabra, hermano, practicar la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo creo que el Señor Jesús no mintió cuando dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él no mintió. Es una realidad. Versículo 15, por favor. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ¿qué? Y hace ¿qué? Hermano, esta advertencia solemne se dirige contra cualquier falta de justicia, de verdad. Y lo tremendo es cómo termina la declaración del ángel para Juan. En el versículo 19, rayando con el final, dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿Dios qué hará? Quitará su parte del libro. ¿De dónde? De la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, ¿sabe a qué se refiere esto? ¿A qué alude esto? A que cualquiera que tenga una perversa interpretación de esta profecía escrita. O sea, no es simplemente que es que de pronto en algunas traducciones le quitaron unas comas, unos puntos, le cambiaron el sentido de la palabra, lo que quería decir. Eso no es tan problema como los que han mutilado la palabra de Dios con sus funestas interpretaciones. Y todos los herejes han malinterpretado Apocalipsis. Todos los herejes no hablan de la segunda venida, no hablan del arrebatamiento. Todos los herejes, inclusive hubo uno que salió hace algunos años atrás, hace 5 años atrás,
Rodolfo Fon, el padre de otro hereje, Otoniel Fon, Rodolfo Fon salió diciendo en un video, riéndose, ¿cuál venida de Cristo? Cristo ya vino. Cristo ya vino y ahora está en cada uno de nosotros. Ya hemos sido llamados a reinar en la tierra. Y hemos sido llamados a gobernar. Escúcheme, alguien anda por allá afuera en su Rolls Royce. Alguien anda por allá afuera en su BM. Alguien anda por allá afuera en su Porsche. Alguien está viviendo en tu mansión. Alguien está... ¿Ah? Y dice uno, yo creo que por pura misericordia de Dios y por el Señor hasta guardar nuestro corazón, y porque el tipo vive por allá en Houston, Dios no nos ha permitido encontrarlo de frente. Si nos lo encontramos de frente, o Adán de Jebe, que también se ha burlado de la venida del Señor Jesús y del arrebatamiento. Hermano, me parece muy curioso, pero todavía es un señalamiento como el Espíritu de Dios está apuntando hacia esos herejes, señalándolos como lo que son, como mentirosos. Porque todo lo que está aconteciendo, y ellos siguen en la misma carreta vieja y barata. Ya es vieja, hermano. Es que lo que estuvo de moda, lo que está de moda y lo que seguirá estando de moda para la iglesia es Cristo viene. Jamás eso pasará de moda. Ellos fueron los que implementaron una moda nueva, pero ya es vieja, hermano. Para nosotros es vieja. Para nosotros son las mismas palabras de la serpiente en el huerto del Edén. Son palabras viejas, son palabras muertas, son palabras secas, vacías. Lo que este mundo necesita no es un carro caro, no es una casa cara, no son zapatos nuevos. Lo que este mundo necesita es conocer el Salvador para su pecado y el que los puede librar de la perversa hora que viene para todo el planeta Tierra. Eso es lo que este mundo necesita conocer. Pero ellos no hablan ya de eso. Todavía para nosotros entonces es como si fuera el dedo mismo de Dios apuntando sobre ellos, señalándolos y diciendo, si no enseñan lo que es, si no hablan del arrebatamiento, no hablan de la segunda venida, con eso es suficiente para tenerlos por falsos. Con eso es suficiente para tenerlos por falsos. Es suficiente. Pueden decir otras cosas que sean verdad. Pueden hablar otros aspectos que sean verdad. Pero con esos dos es suficiente para tirar por la borda todas las enseñanzas de ellos. Si no hablan de arrepentimiento, si no hablan de segunda venida. Es más, y si constantemente me están hablando a la iglesia que hay que prepararse, porque en un abrir y cerrar de ojos, si no están advirtiendo de eso, si le están enseñando más a la gente es cómo hacer esto, cómo prosperar, cómo ser gente de excelente negocio, cómo ser un tremendo, cómo ser un gran exitoso, cómo ser el empresario que tú quieres y sueñas. Si se les está enseñando eso, les están impartiendo a la gente una esperanza. ¿Sabe cuál? Terrenal. La tierra. Y les están hablando y les están predicando a ellos como si nunca se fuesen a ir. Efectivamente, nunca se van a ir. A no ser que no salgan corriendo de esa iglesia. Nunca se van a ir, nunca se van a ir. Pero los que estamos escuchando, los que estamos leyendo, los que estamos estudiando, los que tenemos esta bendita esperanza, y la esperanza no avergüenza, sabemos que en cualquier momento nos vamos de acá, hermano. Estamos de pasito. No vinimos a vivir en esta tierra, vinimos a estar unos cuantos años, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Solo estamos de paso. Es más, para un hijo de Dios, para un verdadero hijo de Dios,
la tierra se vuelve deprimente. Para un verdadero hijo de Dios, la tierra se vuelve un lugar en el que no quiere estar ya. ¿Por huir? Sí, claro. Claro que es por huir. ¿Acaso la palabra del Señor no dice que tenemos que estar apercibidos y que tenemos que rogar y tenemos que pedir para ser tenidos por digno de escapar del día de la ira? Claro. Es que si lo que hay ahora es funesto y degradante, ¿puede imaginarse lo que viene? Yo no quiero estar. Si con lo que hay ahora, una vez se mira el panorama y dice, qué pereza la tierra. Qué pereza. Y el verdadero hijo de Dios, y el que está expectante por la venida de Dios, dice eso, lo que finaliza diciendo la lectura que acabamos de tener. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, Señor Jesús. Los que no están contentos cada día más con todo lo que pasa en la tierra, porque como la tierra se encargó y Satanás se encargó de entenebrecer el entendimiento y de lograr que a lo malo le llamen bueno y que a lo bueno le llamen malo, entonces la gente no ve la gran perversión que hay en la tierra. No, la gente no ve eso. La gente lo que ve es que salió la última tablet, salió el último celular, salió la última tecnología, salió lo último de esto, de aquello, y la gente está engolosinada con todo lo que esta tierra le está ofreciendo. El Hijo de Dios no se queda engolosinado con lo que la tierra le ofrece. El Hijo de Dios sabe que su mayor galardón está en el reino de los cielos. El Hijo de Dios sabe eso. Hermano, algo muy tremendo en la palabra del Señor. Sin duda alguna, cuando el Señor dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 3 veces en este capítulo el Señor anuncia su venida. 3 veces. La expresión he aquí, idou en el griego, es una llamada de atención dada al lector para indicar la importancia de lo que sigue. El verbo yo vengo viene del erchomai y es un presente profético, es decir, confusión de futuro. Esta forma verbal sugiere la inminencia de la segunda venida de Cristo. Inminente venida del Señor Jesucristo. Yo quería primero comenzar a disertar. No he desarrollado todavía ni primer punto, ni segundo, ni tercero. Quiero estar disertando con algunos puntos referentes, apocalípticos, algunas expresiones que nos van a apuntar cada vez más a que estamos a punto del más grande acontecimiento para los hijos de Dios. Y así los herejes se paren en el pelo, y así los herejes lo nieguen. El hecho es contundente, y el hecho aplasta y aplastará cualquier negación de los falsos profetas de este tiempo. Incline su rostro y oremos al Señor. Y terminemos acá, por favor. Y en 8 días seguiremos.
porque creo que como nunca antes es tiempo de volver y de regresar a aquella bella expresión: Cristo viene. Cristo viene. Viene por su iglesia, viene por su prometida, viene por su novia, y también viene como juez sobre la tierra. Por su iglesia viene por el pacto de amor que hizo con la iglesia, el pacto de separación, porque la iglesia es separada y es guardada, la novia es separada y guardada. Viene por la iglesia por el pacto de amor, pero vendrá por segunda vez a la tierra con juicio y con vara de hierro a regir las naciones. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nosotros te adoramos, te exaltamos y estamos profundamente agradecidos contigo, Señor. Señor, ayúdanos a que cada vez más estemos conscientes que estamos, Señor Jesús, en el momento y en la hora correcta para, como nunca antes, santificarnos y guardarnos para ti, Señor. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, y el perdón que te pedimos es porque cuando fallamos, cuando pecamos, también es una de las maneras de decir: no creo que tú vengas pronto. Perdónanos por eso, Señor. Porque no solamente el problema y no solamente la condenación recae sobre los que abiertamente dicen: yo no creo en el arrebatamiento ni en la segunda venida. También recae sobre los que sin decirlo, con sus hechos lo hacen, Señor. Y perdónanos, Señor, porque cuando de hecho, de palabra o de pensamiento hemos fallado, hemos pecado, lo que estamos diciendo, entre otras palabras, es eso. Estamos diciendo: todavía tengo tiempo de pecar, Cristo no viene todavía. Porque si fuésemos más apercibidos, entonces guardaríamos nuestro corazón, guardaríamos nuestro espíritu, alma y ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, y el Dios de paz os santifique espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos estar tan apercibidos de este hecho, al punto que digamos: no tengo tiempo para pecar, no tengo tiempo para fallar, no tengo tiempo para volver atrás, no tengo tiempo de esto. Es tiempo de santificarme, es tiempo de levantarme, es tiempo de anunciar que Cristo viene a esta tierra. Señor, te pedimos perdón, porque justo con nuestros hechos muchas veces nos hemos hecho negadores de tan hermoso acontecimiento. Perdónanos, Señor, porque tampoco queremos vivir como los que creen en el arrebatamiento y en la segunda venida, pero como los que viven como si no lo creyeran. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Pida la ayuda del Espíritu Santo. 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 El panorama mundial se pone cada vez peor. El panorama económico a nivel mundial se pone cada vez peor. El panorama del descontrol social, moral y aún espiritual se pone cada vez peor, hermano. Esto nos dice algo, esto nos muestra algo. Cristo está a las puertas.
Cristo está a las puertas, hermano. Dile al Señor que tú quieres estar apercibido. Y por favor, yo te ruego en el amor y en el nombre del Señor, te ruego que ahorita hagas memoria. ¿Qué es lo que te está distrayendo para que no estés apercibido? ¿Qué es lo que te está distrayendo? Yo personalmente, yo sé lo que me está distrayendo a mí. Yo no sé lo que te distrae a ti. Hermano, ¿qué es lo que te está distrayendo? Si algo nos está distrayendo, entonces tenemos que erguirnos y levantar nuestras cabezas. Hermano, ¿qué es lo que te está distrayendo? Por favor, haz memoria. ¿Qué es lo que te está distrayendo? Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a recordar qué es lo que nos puede estar distrayendo, Señor. ¿Qué es lo que lentamente ha logrado distracción dentro del pueblo de Dios? Dentro de la amada, dentro de la escogida, dentro de la novia. ¿Qué es lo que ha estado distrayendo? Los problemas personales, los problemas familiares, los afanes de la vida, los problemas económicos, los amigos, las amigas, el novio, la novia. ¿Qué es lo que ha estado distrayendo tu mente? Haz memoria, por favor. Haz memoria. ¿Qué es lo que te ha estado distrayendo? Porque es tiempo de quitar ese estorbo y ese tropiezo, hermano. Es tiempo de quitar ese estorbo y ese tropiezo. Quizás pueda hacer algo en tus pasiones. Quizás pueda hacer algo en tus deseos. Quizás pueda hacer algo en tus sentimientos. Hermano, es hora de renunciar a lo que nos esté estorbando. Es hora de renunciar a lo que nos esté estorbando. Y es hora de estar a cuentas con el Señor como nunca antes. Estar a cuentas con Él. No nos dejemos distraer. Si pues habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pide perdón al Señor si tienes que hacerlo. Pide perdón. Pide perdón, hermano. Pide perdón porque quizás has contemplado más lo terrenal que lo espiritual. Porque quizás ni siquiera el punto o el nivel, por llamarlo así, espiritual en el que estás, no es en el que Dios tiene diseñado para ti. Dios tiene un nivel mayor diseñado para ti. Un nivel mayor donde hay mayor pureza, mayor integridad, mayor oración, mayor amor por la palabra, mayor amor por los hermanos en la fe, mayor amor por el arrebatamiento, por ese suceso tan glorioso que haya acontecer. Necesitamos un mayor nivel de expectativa espiritual y un menor nivel de expectativa carnal y material. A veces nos preocupamos mucho por el vestir, nos preocupamos mucho por qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de hacer por nuestra economía. Pero hermano, cuando este evento suceda, cuando este evento venga sobre los hijos de Dios, no importará allí nada más. Y desde ya, hermano, desde ya, que importe más en tu vida ese evento precioso. Cuán gloriosa será la mañana, cuán glorioso será el día, cuán glorioso será encontrarnos con el Alfa y la Omega. Cuán glorioso será. Pídele perdón al Señor si te has afanado más por lo material que por lo espiritual. Porque cuando seamos llamados a cuentas, no daremos cuenta por los 4 ladrillos en los que vivimos. No daremos cuenta por las prendas que tengamos puestas. Daremos cuenta por nuestra mayordomía espiritual. De eso daremos cuenta. Ora a Dios y alaba al Señor.